Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 16 de noviembre del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Guanipa, del segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berribeitia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 26 de octubre del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. Punto de información. Único. Presencia de grupos irregulares en territorio venezolano. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Omar González, representante de la fracción 16 de julio, quien ratificó las denuncias que han venido presentando ante el Parlamento Nacional, como es la presencia de algunos grupos más peligrosos del terrorismo islámico, como son las células de Hezbollah y Hamas, con la complacencia del régimen de Nicolás Maduro. Ante ello solicitó se haga una investigación profunda a través de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, porque la soberanía está en peligro. En este sentido, dijo que estos son grupos que pretenden convertir al Caribe en otro Medio Oriente y concretar de esta manera sus amenazas contra los Estados Unidos, utilizando como base el territorio venezolano. Aseveró que estos grupos tienen la intención de reclutar a jóvenes venezolanos para sus causas y esto se debe llamar la atención, advirtió. Señaló que el Servicio de Inteligencia de Colombia, de acuerdo a la versión suministrada por el presidente Duque, señaló sobre la compra de armamento militar como unidades antiaéreas, misiles, bombas, que no solo debe generar alarma para Venezuela y Colombia, sino para la región. Además, habló de un apoyo cibernético de gran magnitud entre estos grupos terroristas y el ingreso masivo de fusiles de fabricación iraní, con el propósito de armar las megas pandillas que actúan en el territorio venezolano, grupos paramilitares como la FARC y el ELN, así como grupos de narcotraficantes que operan en este país. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura de la propuesta del orden del día. Primero, debate sobre el respaldo de la OEA a la democracia venezolana y reconocimiento de la Asamblea Nacional. Segundo, debate sobre el colapso del metro de Caracas. Tercero, proyecto de acuerdo en defensa de las universidades públicas y el respaldo a la autonomía e independencia universitaria. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el orden del día, el cual quedó aprobado. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, debate sobre el respaldo de la OEA a la democracia venezolana y reconocimiento de la Asamblea Nacional. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada María Concepción Mulino, quien sostuvo que la resolución de la OEA ratifica la necesidad de tomar medidas como reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables y sobre todo prestar asistencia técnica para su implementación a fin de promover elecciones libres y justas. Considera fundamental tomar medidas que incluyan la modernización y reestructuración del Consejo Nacional Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable. Abro comillas. Que podamos contar con un proceso de político pluralista, donde se actualice los registros de votación, se realicen auditorías independientes de la lista de votantes,
que participe en la observación electoral internacional, independiente, fidedigna y acreditada, su cuenta con un registro de votantes transparentes y procedimientos adecuados para la presentación de quejas sobre la conducción de elecciones y sus resultados. Solo de esta manera los países como Nicaragua y Venezuela podrán retomar al Estado de Derecho y la reinstitucionalización del país, cierro comillas, sentenció. Para cerrar el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Ramón López, la diputada Marianela Fernández y Tamara Adrián, y al diputado William Dávila, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura del segundo punto del orden del día. Segundo, debate sobre el colapso del metro de Caracas. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Janet Fermín, quien inició el debate, aseguró que la familia Metro de Caracas se encuentra desasistida de los beneficios laborales alcanzados como son protección en salud, seguridad financiera, seguridad social y del trabajo. Denunció que los únicos avances existentes en las obras de este sistema están en divisas en las cuentas de empresas fantasmas investigadas por la Asamblea Nacional legítima, así como las cuentas privadas de voceros, consultores, asesores, testaferros, representantes del gobierno, ladrón y opresor. Advirtió que si los hospitales carecen de bombonas de oxígeno, los ciudadanos no pueden esperar que los extintores del metro estén cargados y actualizados por los bomberos. Indicó que el sistema metro y las empresas asociadas se deben despolitizar para que vuelvan a niveles de calidad, su reingeniería y ejemplar gerencia técnica. Aseveró que desde el año 1999, con las diferentes presidencias en el servicio del metro y demás empresas asociadas al mismo en otros estados del país, hubo un crecimiento de nómina política que no se justifica. Denunció que el régimen, con sus aliados políticos y la corrupción transnacional, defalcaron los ahorros de los trabajadores del sistema y la quema de los activos de sus años de jubilaciones. Manifestó que reciben denuncias de la permanencia y control dentro de las instalaciones de agentes de seguridad cívico-militar creados por el régimen para control y disminuir la voz de los ciudadanos que claman democracia. La presidencia concedió el derecho al diputado José Hernández, la diputada Sandra Castillo y el diputado José Leonardo Renault, quien cerró el debate. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, proyecto de acuerdo en defensa de la universidad pública y en respaldo de la autonomía e independencia universitaria. La presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Milagros Eulate, quien alertó que de 30 universidades en Venezuela viven una emergencia compleja y agravada, pues la negación del régimen de aprobar el presupuesto correspondiente es una forma de acabar con la academia, pues afecta a miles de trabajadores universitarios, limita la investigación e impide un derecho legítimo y constitucional, la renovación de sus autoridades en comicios constitucionales, cierro comillas. Sin embargo, aseguró que la universidad seguirá enfrentando toda universidad y defendiendo el derecho a una educación libre, crítica y democrática. Para continuar el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a las diputadas Milagros Valera, Mildred Guerrero y los diputados Lauren Castro y Luis Barragán, quien cerró el debate. La presidencia sometió a consideración de los presentes el proyecto de acuerdo, resultando aprobado. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Por ser esta acta un registro sucinto de lo acontecido en Cámara, se ordena anexar a la misma la intervención de todos los diputados que participaron en la sesión, así como las propuestas aprobadas y rechazadas en el curso del debate. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo en aprobar el acta leída por secretaría, por favor, hacerlo con la señal de costumbre.
Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Tenemos un punto de información a cargo de la diputada Olimpia Lozano con respecto a los más de 400 días de prisión de Roland Carreño. Un secuestro absolutamente vil, obviamente injustificado y doloroso para todos los luchadores por la democracia y defensa de los derechos humanos. Por favor, Olimpia Lozano, diputada, tiene derecho de palabra. Señor presidente encargado Juan Guaidó, colegas diputados de la delegada, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. He solicitado este derecho de palabra para alertar sobre la situación que vive nuestro hermano Roland Carreño, que atraviesa Roland Carreño al cumplir 400 días de injusto arresto. Hoy quiero resaltar lo que representa el injusto y amañado proceso judicial por el que atraviesa Roland Carreño. En regímenes totalitarios como el de Nicolás Maduro, no solo representa la detención arbitraria de un ciudadano, eso solo es una representación parcial, un rasgo, una muestra de la gravedad del desmantelamiento del Estado de Derecho. Representa un acto cobarde de un régimen opresor que quiere someter a un pueblo indefenso al pavor de ser víctimas de tales arbitrariedades y en consecuencia vencerlo por la anomia que le causa ese terror. Roland representa el rasgo ciudadano de la lucha constante por el rescate de nuestras libertades y de nuestra democracia. Y es por eso, al igual que con todos nuestros presos políticos que permanecen presos sin poder ejercer su legítimo derecho a la defensa y a un juicio justo, violando sus derechos humanos. Roland es víctima de la falta de Estado de Derecho, esa ausencia del Estado de Derecho que ha permitido al régimen ejecutar todo tipo de atrocidades y arbitrariedades que van desde la tortura, el asesinato, las expropiaciones, el robo de los recursos del Estado y la demostración más reciente, los delitos electorales puestos en evidencia este 21 de noviembre. Roland es una víctima más de un Estado opresor que niega los derechos humanos y somete al pueblo venezolano a la más pavorosa crisis humanitaria. Es por eso que cada día, cada hora, cada minuto que Roland y nuestros presos políticos permanezcan sometidos a las acciones ominiosas de un régimen atroz debe ser recordatorio, una campanada para continuar exigiendo su libertad y la de todos los presos políticos. Toda acción que se emprenda en la búsqueda del rescate de la democracia debe pasar por la reinstitucionalización judicial y de todas las instancias del Estado y, consecuentemente, el rescate del Estado de Derecho, el derecho de la defensa y a un juicio justo y la libertad de todos nuestros presos políticos. Que se haga justicia. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, diputada Lozano. Por favor, secretario de lectura, la propuesta de orden del día. Secretario de lectura, la propuesta de orden del día. Ciudadano presidente, el punto del orden del día es el siguiente. Único, debate sobre las elecciones efectuadas el 21 de noviembre. No hay consideraciones. Está aprobado la propuesta de orden del día. Gracias, diputadas y diputados. Primer punto del orden del día, secretario y único. Único. Debate sobre las elecciones efectuadas el día 21 de noviembre. Es todo, ciudadano presidente. Señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, miembros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios. El pasado 21 de noviembre volvimos al voto. Volvimos al voto como oposición al régimen. Volvimos al voto con mucha adversidad, con la adversidad de lo que representa haber pasado 4 años sin hacer ejercicio de este derecho.
con razones suficientes, por supuesto, pero que en definitiva al volver se generó una ventana de oportunidad con la devolución de la tarjeta de la Mesa de la Unidad, la presencia de la Unión Europea, el mejoramiento de algunos mecanismos desde el punto de vista electoral, pero que en definitiva todos sabemos que aún no son suficientes para poder decir que estamos en pleno ejercicio de ese derecho. El proceso de recuperación del voto, no solo en Venezuela, sino en muchos países, ha sido complejo, difícil. Acá no va a ser la excepción. Pero tenemos la determinación de mantenernos en él, de luchar, de no entregarnos, de no colocarnos de rodillas contra un régimen que sencillamente le ha conculcado a los venezolanos todos los derechos al punto tal de que nos ha llevado a un 94.5% de pobreza y 76.6% de pobreza extrema, según la última encuesta en COVID. Los resultados, si bien no han sido los deseados, hay algunos muy significativos. La victoria del Zulia, con Manuel Rosales a la cabeza, lo que primero reivindica toda una lucha para los zulianos que han padecido de manera muy fuerte lo que es el embate de un régimen que conculcó derechos a nivel nacional y a nivel local. Lo mismo en Cojedes, un reducto del oficialismo. Un reducto del oficialismo donde ocurrió una situación similar a la del Zulia, el hastío del abuso del régimen da al traste con sus aspiraciones de mantenerse en la gobernación. También, por supuesto, importante la victoria de Nueva Esparta, pero la más significativa de todas, por lo que representa para el régimen de Maduro, por lo que representa en la simbología chavista, haber derrotado a los Chávez en su propio reducto, en su propia casa, es un hecho absolutamente significativo. Lo que ocurrió el pasado 21 de noviembre es que luego de esa victoria trataron de retrasar el conteo de todas las formas posibles. Que si las actas las trasladó un general, que si se las pasó otro general, que si luego se nombró una comisión ad hoc para contar lo que todos sabíamos había ocurrido. Y no tuvieron más opción ante la derrota que Superlano le propinó a los Chávez que desconocer el resultado y la voluntad popular de los electores. Craso error. Craso error sencillamente porque están desconociendo la democracia. Craso error porque sencillamente se están colocando en contradicción con la aspiración que tenían de ir avanzando en materia internacional. Craso error con tratar de lavarse y limpiarse la cara con el proceso electoral, con mejoramiento de condiciones y sencillamente arrebatar al final al mejor estilo del Juan Charrasqueado, quitándole la gobernación de Barinas a las fuerzas de la oposición. Nosotros no podemos quedarnos tranquilos. Tenemos que seguir luchando. Y tenemos que seguir luchando en el plano donde somos fuertes. Si tenemos, lo hemos dicho antes, si tenemos que firmar 1000 veces firmamos. Si tenemos que votar 1000 veces votamos. Si tenemos que hacer que la comunidad internacional siga presionando, seguiremos pidiendo a la comunidad internacional que presione. Pero las puertas de la democracia y la libertad nadie nos las va a abrir. Tenemos que abrirlas nosotros mismos. Tenemos que liderar ese proceso. Y no es con los alacranes, que ustedes vieron que si no hacen y generan acciones en contra de nosotros y del país, en la entrada lo hacen en la salida. Ya lo hicieron en el año 2018, tratando de validar al régimen. Lo hicieron demandando a la Asamblea Nacional en el año 2019 al Comité de Postulaciones. Lo hicieron después en el 2020 tratando de presentarse diciendo que iban a obtener más de 100 diputados. Y lo hacen ahora no solo presentándose como candidatos con sus caras bien lavadas, con dineros múltiples por parte otorgados por el oficialismo, sino que también usan a parte de esos alacranes para generar la demanda contra Barinas y contra el pueblo venezolano al final, que es quien se expresó en un estado donde la gente estaba hastiada de la familia Chávez. Esa es la verdad. Y por eso todos los diputados,
todos los dirigentes políticos seguiremos luchando sin desmayar por reconstruir la democracia, el voto, el camino electoral y por continuar una lucha que no nos puede encontrar de espalda. Una lucha donde tenemos que ir de frente, donde tenemos que ir hacia adelante y donde tenemos que lograr el objetivo, que es al final la democracia y la libertad de Venezuela. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Florido. Tiene la palabra la diputada María Gabriela Hernández. Ciudadano presidente Juan Guaidó, directivo de la Asamblea Nacional, colegas diputados, medios de comunicación social, ciudadanos. El 21 de noviembre de 2021, la dictadura convocó un evento electoral cuya oportunidad ciertamente correspondía constitucionalmente. Mas el acondicionamiento del aparato del Estado para anular la capacidad del voto libre, capaz de elegir, hacían cuesta arriba que todos los demócratas calificáramos de elección o de voto libre lo que allí iba a suceder. Sin embargo, muchos de nosotros aún así decidimos participar votando y alentando el espíritu de resistencia y de participación contendiente de los venezolanos, a modo de protesta, a modo de castigo, a modo, por qué no decirlo, también de satisfacer nuestra propia esperanza por la lucha democrática que tenemos ya más de 20 años en ella. Después de 16 años, por vez primera, tuvimos una observación electoral calificada del mundo libre que no responde a intereses del Estado venezolano. Documentar, evidenciar, probar cómo la dictadura hace fraude en los procesos electorales en Venezuela antes, durante y después del acto electoral es clave para sostener la ilegitimidad de origen de Maduro y de la Asamblea Nacional de Maduro electa fraudulentamente en el año 2020. Es menester recordar a los venezolanos que esta Asamblea Nacional electa en el año 2015, nosotros, compañeros diputados, fuimos quienes deslegitimamos a Maduro en su desempeño antes del 2018, por violar los derechos humanos, por ser causante de una crisis humanitaria compleja que él negaba y negaba que entrara ayuda, por la entrega de la soberanía de la violación sistemática de la Constitución Nacional, pero también esta Asamblea Nacional deslegitimó a Maduro desde su origen cuando denunciamos la ilegitimidad de la elección presidencial del año 2018 y convocamos al país a una abstención con dicho propósito, lo que da fuerza hoy a la exigencia del país a unas elecciones presidenciales libres y con garantías. Todo lo que hemos intentado ha servido para avanzar, aunque no podamos verlo con claridad en este momento. Era necesario que las estructuras partidistas y el país reconociesen en la estrategia unitaria una forma exitosa de economía y eficiencia del voto, demandada esta estrategia por cada venezolano en todo el territorio y fuera de él, porque es la forma de dar el fraude y a la dictadura. Que nos demostremos que la dictadura es derrotable, más aún en un proceso de vocación nacional, como el que estamos demandando en la mediación de Noruega ante el mundo libre y acá mismo entre nosotros, acá la mediación con Noruega, esto es vital. Lo que logramos demostrar en este momento en la ruta hacia la conquista de la libertad en Venezuela. La dictadura, ante el evidente riesgo de perder el control sobre gran parte del país, arreció sus maniobras de control social, secuestro de tarjetas, símbolo de partidos tradicionales, coaptó a políticos y organizaciones a sus intereses y vocación totalitaria, obstaculizó la movilización demócrata antes y durante el voto por el control de la gasolina y el secuestro del mercado, transporte público y privado del país, controló a través de los coordinadores del CNE la autoridad del centro electoral, de la mesa electoral por encima de los miembros de mesa y, en fin, aún no bastando ello, no disimuló su vocación totalitaria y arrebata públicamente la gobernación de Barinas a Freddy Superlano, lo inhabilita y amenaza su libertad personal, utilizando nuevamente el poder de la justicia como arma contra el poder ciudadano. Ese único poder totalitario ordena ahora una nueva elección en Barinas en enero del año 2022 y ha sido muy justo la renuncia del gobernador Argenis Chávez y la declinación de su candidatura, y justa, y ha demostrado él una dignidad que yo creía perdida en el chavismo. Definitivamente, este proceso del 21 de noviembre, que muchos de nosotros señalamos como no libres, ha servido para evidenciar la debilidad que tiene la dictadura y que sin ninguna vergüenza ha colocado bajo amenaza a los propios rectores del CNE, a los observadores internacionales y a la jefatura de delegación. Este proceso que estaba en el camino, el 2022, sirve para prepararnos y corregir
los venezolanos demandan unidad. Es la estrategia que nos ha servido. Los partidos políticos de la democracia debemos modernizarnos, lograr remover y fortalecer el liderazgo, renovar y fortalecer el liderazgo, superar desavenencias, contribuir genuina y humildemente al fortalecimiento de los Frentes Amplios de Venezuela Libre como estructuras amplias para el debate y la resistencia civil. Y definitivamente darle valor, reconocimiento, importancia a las realidades locales. La política de Venezuela no puede verse desde Caracas y definitivamente no fue justamente el centro quien dio el ejemplo contra el despotismo del que habla nuestro himno nacional. Lo vimos, ese ejemplo sí, en los pueblos, en las zonas más humildes del país, en todos aquellos venezolanos que se desplazaron a pie con sus zapatos rotos, signo fundamental, signo vital de la pobreza. Se desplazaban a pie para ir a votar. Allí vimos el ejemplo del que habla nuestro himno nacional. Debemos prepararnos desde esta Asamblea Nacional, debemos prepararnos desde nuestras organizaciones políticas para reanudar las conversaciones, sí, con el Reino de Noruega, para defender los bienes que hemos recuperado, para que no caigan nuevamente en manos de la dictadura, para que se sigan los procesos ante la Corte Penal Internacional, para abrazarnos a la diáspora venezolana y para que no se desentiendan de su terruño y apoyen la lucha que estamos dando desde nuestra patria para que ellos puedan regresar y ayudarnos a reconstruir el país. Y para, por todos los medios cívicos en nuestras manos, lograr una elección presidencial libre. Que Dios guíe a los venezolanos. Presidente, solicito permiso para mostrar una serie de videos. El primero de ellos mostrará la denuncia que hiciéramos en cuanto a la retención del transporte público y privado en nuestro estado, en la capital de Monagas, Maturín. El segundo relacionado con la forma violenta en que ingresaron después del cierre de los centros en Caripe, razón por la cual en Monagas estamos impugnando el resultado electoral en el municipio Caripe. Y para que lo puedan ver todos los venezolanos. Pido permiso para cerrar mi intervención con estos videos. Adelante, diputada. 21 de noviembre. Estoy en el Monumental de Maturín, en la parroquia La Cruz del estado Monagas. Esto que ustedes están viendo es parte de la tramoya del PSV, cómo deja caminando al ciudadano, cómo deja secuestrado el transporte público mientras el ciudadano se va desplazando, caminando en cada una de las parroquias. Hoy es un día de elecciones que sabemos no son libres y que el PSV y el dictador se empeñan en arrebatarnos la posibilidad de elección. Pero Monagas se está movilizando a pie, porque esto sucede, este secuestro de las unidades de transporte, este secuestro de las formas de movilización legítimas que tiene el pueblo monaguense, está sucediendo hoy acá en el Monumental y aquí tienen la prueba gráfica de ello. Vale, sabe que es malo, vale, sé humilde en la vida, sé humilde una vez, humilde en tu vida, ¿vale? Joda. Hermano, buenas noches. Otra vez, por aquí están pasando. Creo, no sé. Que justo, los vimos. Nosotros los vimos mal, pasaron 10 personas, me disculpa, patrón. No pasaron nadie. ¿Qué vas a decir tú lo pasaron? ¿Y por qué no pueden pasar por el frente? ¿O acaso esos malos? Y me disculpa. Escúcheme, está bien, yo le doy la razón a usted. Ya, vamos a calmar. Está bien, pasaron 30, 40, ya. Ya no va a pasar más nada. Confiamos en ellos. Usted sea garante de nosotros, confiamos en ellos. Somos gente con el orden. Necesitamos el respeto. Usted necesita el respeto. Hermano, dejando pasar a la gente para allá. ¿Qué puede pasar? Porque están cocinero, me imagino yo para ti. Muchas gracias, diputada María Gabriela Hernández. Tiene la palabra el diputado Oneiber Peraza. El 21 de noviembre participamos en un proceso electoral cargado de dudas, pero con la firme determinación de que organizados y movilizados nosotros podemos lograr que se respete la voluntad de los venezolanos y construir desde abajo hacia arriba un movimiento que pueda dar soporte a la voluntad que tenemos la mayoría de los venezolanos, que es lograr que existan elecciones parlamentarias y presidenciales
que nos permitan a los venezolanos tener un cambio en paz y en democracia. A pesar de todos los obstáculos que nos tocó transitar a los venezolanos, allí estuvimos participando, diciéndole a Venezuela y al mundo que los venezolanos tenemos una firme determinación democrática, que tenemos un gran espíritu democrático y que aún así quienes hoy ostentan el poder desean dilapidar los sueños de recuperar la democracia en Venezuela y de que nuestro pueblo sea verdaderamente libre. Así como se perdió en un momento la república, la primera república en Venezuela, y nuestros patriotas siguieron luchando para lograr la libertad en Venezuela que posteriormente llegara, nosotros los demócratas estamos acá luchando para lograr que podamos expresarnos y que esa expresión sea respetada y que eso nos lleve a tener un nuevo gobierno en el país que trabaje verdaderamente por los venezolanos. Este fue un proceso cargado de muchos inconvenientes, de muchos problemas, fue un proceso cargado de muchas adversidades y de ventajismo por esas personas que nosotros adversamos y que hoy ostentan el poder. Aún así, los venezolanos pudimos expresarnos. Aún así, especialmente en nuestro estado de Barinas, pudo expresarse nuestros hermanos barinenses y lograron escoger un gobernador que después de 7 días de que el pueblo de Barinas se expresara y hablara, el Tribunal Supremo de Justicia emite una sentencia que vulnera la expresión de los barinenses, que vulnera la expresión de los venezolanos que desean cambio, paz y democracia. Nosotros desde Lara nos hacemos solidarios con todos los venezolanos que se expresaron. Desde Lara nos hacemos solidarios con los barineses, con nuestros hermanos de Barinas que salieron a expresarse y a buscar un cambio en la conducción política del país y que fue vulnerada por quienes ostentan el poder, que fue vulnerada por quienes manejan el Estado venezolano, incumpliendo con su propia palabra empeñada, incumpliendo con con sus propias acciones para que lográramos tener unas elecciones que permitieran a los venezolanos a través de esta recuperar un proceso electoral que nos permita, repito nuevamente, alcanzar la paz, la democracia y superar las adversidades que se nos han presentado. Nosotros vamos a seguir firmes en nuestras convicciones de lograr elecciones libres, parlamentarias, que permitan a los venezolanos restaurar el Estado de Derecho y que nos permitan vivir en paz y en democracia. Muchas gracias, diputado Peraza. Tiene la palabra el diputado William Dávila. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás integrantes de la comisión delegada. Hoy vamos a debatir un punto muy importante porque refleja indudablemente una vez más lo que esta Asamblea Nacional, la comisión delegada y todos los factores democráticos de la unidad real en Venezuela ha venido denunciando en los últimos años en relación a la falta de condiciones y garantías electorales. No más vamos a remitirnos a 2 hechos sumamente importantes: el informe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea y los hechos que han ocurrido en el estado Barinas, en donde un candidato, Freddy Superlano, gana las elecciones y el régimen, por la vía del espurio Tribunal Supremo de Justicia, en una primera instancia radica el escrutinio hacia Caracas para después decidir que esas elecciones son nulas, tienen que convocarse a unas nuevas elecciones y desconocer el triunfo de Freddy Superlano y de paso inhabilitarlo. Como lo dice el informe de la Misión Europea, que la primera y crucial prueba para el regreso de la mayoría de los partidos políticos de la oposición a las elecciones en Venezuela fue justamente si ha debido haber sido aprovechado así ese evento del 21 de noviembre pasado. Ese proceso mostró la persistencia, dice el informe, de una serie de deficiencias estructurales, dentro de las cuales precisamente están las decisiones judiciales parcializadas, politizadas y abusivas, violatorias del derecho humano, de la libre asociación política y, por supuesto, de un derecho fundamental de elegir y el derecho de ser elegido. Y les puedo decir algo, que aquí en los eventos que se están realizando de la Unión Interparlamentaria Mundial en Madrid,
Es una de las cosas que más ha resaltado precisamente la falta de transparencia y de institucionalidad democrática en Venezuela. El informe preliminar de la misión de observación electoral, en su resumen, dice que se mantiene la inhabilitación política arbitraria de candidatos de la oposición, el extendido uso de los recursos del Estado en las campañas y un acceso desigual a los medios de comunicación. Eso lo dice el informe. Este informe igualmente dice que la ley del 2002 permite al Contralor General suspender el derecho fundamental de los candidatos a participar en las elecciones mediante un procedimiento administrativo. En el caso de Freddy Superlano, no solo arbitraria e inconstitucionalmente, como ya lo acabamos de decir, anula una elección que ganó, sino que desde ya le aplican una inhabilitación política para que no pueda participar supuestamente en esas elecciones inconstitucionales que están convocando para el 9 de enero del próximo año 2022. No, lo que tienen es que proclamar a Freddy Superlano. Y aquí es donde todos los factores de oposición debemos estar unidos, ejerciendo el derecho del desconocimiento de la rebeldía ante una decisión arbitraria de un tribunal que cercena precisamente la autonomía del supuesto poder electoral. De manera tal de que en este caso concreto, nosotros lo que estamos viendo precisamente es que el propio régimen es el que propicia la inestabilidad política de Venezuela. Ya el informe de la misión de observación electoral registra que esto sucedió con el caso de los candidatos del Partido Comunista de Venezuela y también de los partidos disidentes de la coalición dictatorial. O sea que no solamente estamos hablando de la oposición real, de la MUD, de los que estamos respaldando a Juan Guaidó, de los que militamos en los partidos que han sido intervenidos y cercenados y confiscados en su tarjeta, sino que también está sucediendo con aquellos que han sido socios de la dictadura y que contribuyeron precisamente a llevar al poder tanto a Chávez como a Maduro. El apoyo de este hecho a la intervención y precisamente confiscación de los partidos políticos por parte de las instituciones del Estado pone en evidencia que aquí en Venezuela nosotros no tenemos una democracia, sino precisamente lo que tenemos es una dictadura. ¿De qué vale entonces vender la idea de un Consejo Nacional Electoral supuestamente mejorado, si la mayoría del régimen de los que integran ese Consejo Nacional controlan los órganos ejecutores del CNE? Es de advertir que pese a que los otros rectores se han pronunciado públicamente en algunos temas donde no han llegado a consenso, vemos que en este momento no existe ningún tipo de autonomía de ese poder electoral y al final es un CNE supeditado a la sala electoral de un espurio Tribunal Supremo de Justicia, como lo vemos precisamente en el caso de Barinas. Este caso de Barinas pone en evidencia que la democracia no tiene un órgano institucional capaz de defender, garantizar y promover ese derecho fundamental como es el derecho a elegir y el derecho a ser elegido, como lo vemos precisamente en el caso de Barinas. Es importante que en la vía precisamente de esta situación, el mismo Nicolás Maduro puso en evidencia el 21 de noviembre cómo utilizó de manera abusiva los medios de comunicación para promover sus candidatos en Caracas y en el estado Miranda, utilizando obras que supuestamente iba a inaugurar para de esa manera ejercer abusivamente el uso de esos medios de comunicación. El propio vicepresidente del PSUV, de manera encendida, realizó toda una serie de ataques contra los opositores políticos, incluso contra un rector del Consejo Nacional Electoral, dice el informe de la misión de observación electoral. De manera tal de que no se cumplen los estándares internacionales de cobertura imparcial de los medios de comunicación estatales, sino que antes, por el contrario, han sido utilizados de manera abusiva por los funcionarios del Estado, por el propio presidente dictatorial que existe actualmente aquí en Venezuela. Así pues, de que lo importante en este caso es que nosotros tenemos precisamente que exigir que Freddy Superlano sea declarado
y sea proclamado gobernador del estado de Barinas. Ganó las elecciones. No hay razón para que le desconozcan. Ya nosotros lo hemos visto desde hace mucho tiempo. Me recuerdo el caso de Mérida. En Mérida en el año 2000 nosotros ganamos la gobernación del estado y fue desconocido el triunfo por 500 votos. Le sucedió a Andrés Velázquez hace poco tiempo atrás. Está sucediendo ahorita con Freddy Superlano. O sea que hay una conducta reiterada de los poderes confiscados de la dictadura simplemente para imponer una hegemonización política e ideológica que no tiene sentido en el mundo del siglo XXI de hoy día. Así pues de que, compañeros diputados, ahora más que nunca nosotros tenemos la fuerza de seguir luchando. Los candidatos que participaron en este evento del 21 de noviembre, pese al hecho de que no existían condiciones ni garantías electorales, demostraron coraje y valentía para enfrentar a la dictadura en su propio terreno. Así pues de que sigamos luchando y ahora más que nunca el espacio de resistencia de la comisión delegada tiene vigencia histórica y el rol que nosotros tenemos que seguir de denunciar la dictadura criminal de lesa humanidad de Nicolás Maduro. Muchas gracias, diputado William Dávila. Tiene la palabra el diputado Macario González. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, ingeniero Juan Guaidó, y el presidente de la República, encargado de la República. Pueblo de Venezuela, muy especialmente saludo al pueblo de Barinas. Bueno, el tema que discutimos es sumamente delicado, preocupante, grave, porque se constituye en una tragedia política. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI nosotros no podamos dirimir nuestras diferencias a través del voto? En este sentido, la Unidad Democrática tomó la decisión a sabiendas de todas las dificultades que es concurrir al proceso electoral en Venezuela, porque diagnosticamos que este pueblo ha sufrido demasiado. Hay muertes por hambre, pobreza extrema, caos en los servicios públicos y gente que se nos va porque no consigue la manera de vivir en su propia patria, en su propio territorio. Esto empujó en gran parte la decisión de la Unidad Democrática de concurrir al evento electoral del 21 de noviembre. El régimen quiso barnizar este proceso como democrático y cívico, una gran fiesta, pero finalmente los resultados que fueron observando los hicieron cambiar de opinión. En consecuencia, decidieron darle el palo a la lámpara, es decir, burlar la soberanía popular, tanto con informes, con hechos que ya el informe de la Unión Europea recoge muy bien, incluso haciéndole algunas concesiones, pero en todo caso recogen todo el ventajismo que se puso en plena vigencia, lo cual demuestra que las elecciones no cumplen con un estándar universal de elecciones aceptables. Y en el caso de Barinas, pues el descaro total, una actuación brutal, es decir, ocultar un resultado electoral por más de 8 días, por 3 actas que tuvo el Plan de República en sus manos, que merece una explicación de por qué el Plan República, las Fuerzas Armadas se comportan de esa manera, confabulados contra la soberanía popular. Después el órgano competente no mudo ante este hecho, un ping-pong con las 3 actas, finalmente no dan ninguna declaración y las actas terminan en manos de la sala electoral, que es prácticamente el verdadero órgano electoral de la dictadura. Pero que lo declaren, que lo digan. Vamos a salir de este simulacro que tienen, según la cual ante la opinión pública nacional y mundial hay un consejo. Pero finalmente el órgano al cual ellos acatan o dan instrucciones es la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Más sincero en esta materia fue Pinochet, en el sentido que dijo, el órgano electoral lo dirige el ministro de Defensa, o el propio Daniel Ortega,
que por allá en una oportunidad su hermano, Humberto Ortega, fue el que condujo el órgano electoral. Aquí todo un simulacro, una pantomima, porque no se atreven a reconocer que están violando la soberanía popular, que están contra la democracia y por la consolidación de un proceso autoritario y dictatorial, y en consecuencia hacen simulacros. Bueno, nosotros, y también tienen con ese plan la idea de que nosotros renunciemos al derecho al voto. Pues se equivocan. Nosotros hemos definido que para la tragedia que vive el país vamos a luchar por condiciones que garanticen elecciones para producir el cambio que el país quiere. Ese cambio quedó absolutamente demostrado. La tarjeta de la Unidad Democrática por encima, con más de 4 millones de votos sobre la tarjeta del PSV y sus aliados, sus cooperadores, con más de 3 millones, pero por debajo de la Unidad Democrática. Y en el caso pues de Varina, evidentemente en la cuna, en esa madriguera de la corrupción, pues Freddy Superlano con la Unidad Democrática claramente por encima. Ahí pues no aguantaron ya las circunstancias y decidieron, como dije antes, darle el palo a la lámpara. Bueno, que quede claro que este proceso electoral, como lo decía bien el presidente Guaidó, no legitimó a la dictadura, todo lo contrario. Hoy el usurpador está desnudo ante el mundo y además deslegitimado una vez más por un proceso en el cual llamaron ellos mismos a la consulta popular. De manera que Venezuela no es roja, Varina no es roja, y es precisamente por lo cual decidieron intentar seguir bloqueando una salida de paz para Venezuela, dirimiendo nuestra diferencia a través del voto. No nos van a sacar de esta ruta porque les dé la gana. Nosotros vamos a partir de ahora a continuar luchando por la reinstitucionalización del país para tener un CNE que tenga la majestad de que el voto se cuenta y sale a favor de quien la soberanía popular lo expresó, por poder judicial decente, apegado a la ley, y los otros poderes públicos. Dirán algunos que eso es idílico, que eso es soñar. Bueno, para conquistar una mejor Venezuela hay que soñar y hay que tener esperanza y no hay que cansarse y hay que insistir. Nosotros vamos a insistir en una salida electoral, constitucional, pacífica del proceso de esta crisis, de esta tragedia que vivimos, y en ese sentido vamos a acompañar al presidente Guaidó en esa lucha. Y esperamos que la comunidad internacional, visto lo que ocurrió, nos siga respaldando en esta lucha. Siempre los sueños han tenido muchos tropiezos, pero como lo dijo nuestro historiador José Gil Fortul, a la final, a las ideas nobles, buenas, a las ideas justas, siempre le llega la oportunidad. Más temprano que tarde llegará también esa oportunidad a Venezuela, porque estas ideas les va a llegar, como lo decía él, la sonrisa del alba y el resplandor del sol. Sigamos adelante, y mi reconocimiento a Freddy Superlano y al pueblo de Varina por esa gallardía y ese coraje que han tenido para lograr el resultado obtenido en una pésima lid a la cual concurrieron, pero con un buen resultado. Mis felicitaciones al Freddy y al pueblo de Varina y a todo el pueblo de Venezuela que nos acompañó también para demostrar la minoría en que está la dictadura hoy en Venezuela. Muchísimas gracias, diputado Macario González. Muchas gracias a todas las personas que hicieron uso del derecho de palabra en este debate. Una opinión personal: en Venezuela no hay democracia, en Venezuela no hay libertad, en Venezuela no hay elecciones libres, en Venezuela no hay separación de poderes. Venezuela es una nación secuestrada por una federación de delincuentes, de bandas criminales que han tomado la decisión de someter a un país
a una situación en la que se perdió totalmente la institucionalidad. Es una dictadura criminal que controla absolutamente los distintos poderes públicos. Esa dictadura controla una fiscalía que ni siquiera fue elegida como lo establece la Constitución. Esa dictadura controla también a la Contraloría General de la República. Esa dictadura controla a la Defensoría del Pueblo. Esa dictadura controla a esa farsa de Asamblea Nacional ilegítima que hoy sesiona en el Palacio Federal Legislativo. Esa dictadura controla al Consejo Nacional Electoral. Esa es la verdad de lo que está pasando en Venezuela. Y eso se evidencia con lo que pasó el día 21 de noviembre en nuestro país. Pero es que además esa dictadura también ha permeado a la oposición venezolana. Y esa dictadura ha financiado a un grupo de personas a quienes les ha entregado las siglas de los partidos políticos para que ellos actúen como una oposición convenida con esa dictadura. Por todo eso, nosotros tenemos que seguir luchando. Por todo eso, nosotros tenemos que seguir ejerciendo mecanismos de presión interna y buscando el acompañamiento internacional para que esa presión nos permita tener condiciones electorales que nos lleven a un proceso electoral donde se discuta lo que realmente le importa al pueblo venezolano, que es sacar a Nicolás Maduro de la presidencia que usurpa y lograr que este país se reencuentre con la democracia, con la libertad, con las oportunidades, con la calidad de vida, con el bienestar. Que muchísimas gracias a todos por su asistencia a esta sesión. Muchas gracias a los oradores en este debate. Y bueno, no habiendo más puntos que discutir, se levanta la sesión y se convoca para el próximo martes. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.